Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana preciosa, bajo un silbo apacible, en la isla de Puerto Rico, la isla del Cordero. Hoy quiero, a modo de devocional, rapidito, quiero tocar uno de los libros del evangelio, de los evangelios en el Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan, el apóstol, como se llamaba, el discípulo amado. Antes de comenzar, yo quiero dejar saber que cuando nosotros leemos las escrituras, más que tratar de interpretarlas, como he mencionado y de lo que he aprendido, es llevar el mensaje directo de la traducción. Y aunque el Nuevo Testamento fue escrito en el griego, tenemos que ver que fueron mentes judías. Fue personas judías las que escribieron dentro del lenguaje griego. En el tiempo de que se hizo la escritura, no existían capítulos ni versículos. Eran simplemente oraciones que luego, pues posteriormente, los van encuadrando en capítulos para tal vez hacer más fácil el poder accesar o acceder a X palabra o X frase o X oración. No obstante, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento eran simplemente oraciones que terminaban con su punto y comenzaban otra. Dicho esto, ¿verdad? Y otra cosa también que quiero mencionarle, no eran libros. Esa palabra viene siendo nueva. Eran rollos. Y la palabra rollo viene dentro de lo que es la raíz de revelar. ¿Por qué? Porque cuando algo está enrollado está oculto, y lo que hacía era que al desenrollar se iba a revelar el mensaje. Y Juan es uno de estos. El libro de Juan comienza en el capítulo 1 con el verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta porción de la escritura en el libro de Juan o en la carta de Juan va a corresponder al principio del Antiguo Testamento, lo que se corresponde como al Génesis y al Bereshit. De modo que cuando se está hablando de Juan 1.1 se está refiriendo a Génesis capítulo 1. Y termina ese capítulo diciendo, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Luego comienza el capítulo 2. En la versión Reina Valera, pues tienden a quitar, ¿verdad? Y en otras versiones, a quitar palabras, letras, que son conjunciones, preposiciones, que cuando las quitamos hay que tener cuidado en no romper con la secuencia que Dios, porque esta escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia al hombre de Dios, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Y tenemos este capítulo 2 comenzando con la boda de Caná. Y dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Tengo que decir que en
la versión original, lo que se conoce como el Textus Receptus, que es el idioma griego koiné o el idioma griego antiguo de este tiempo. Cuando se comienza ese capítulo 2, comienza y al tercer día. Esto denota de que hay una continuidad por parte del escritor del primer capítulo hacia el segundo capítulo, no como algo que es aparte, que pudo haber sido en un momento y después, tiempo más lejano, se ocurrió escribir ese capítulo y comenzó. No. Aquí tenemos a Jesús que en el primer capítulo empieza buscando sus primeros discípulos. Sin embargo, al tercer día, como lo dice en la King James Bible, basada en el Textus Receptus, nos está diciendo de que hubo una continuidad. Así que el libro de Juan está relacionado intrínsecamente al libro de Génesis, al principio de la creación. Y en la creación Dios iluminó con su luz. ¿Cuál luz? La que dice en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 6. Cuando dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí vemos cómo el Señor, como Dios, comienza a dejarnos saber que la gloria de Dios fue manifestada cuando Él resplandeció, cuando dijo sea la luz, y cuando dijo, ahí entra en función el verbo, la palabra Jesucristo. Y en la creación Dios iluminó con su luz la creación. En otras palabras, hubo revelación de su palabra. Todo apuntando ¿a quién? A Jesucristo, el verbo. Juan 1:1. Vemos lo mismo que se ocurre en Juan. El apóstol Juan hace mención de, en ese capítulo 1, de que en el principio era la palabra, era Jesucristo. Y la palabra era con Dios, y la palabra, el verbo, la acción, el rema, era Dios. Y el capítulo 2 es una continuación de la revelación que Dios nos quiere dar. Cuando aquí comienza diciendo, y al tercer día. Más que solo mencionar un momento específico, porque aquí están dando un detalle. Más que mencionar un momento específico, el mencionar el número 3, cuando se menciona al tercer día, el número 3 está vinculado con Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 vemos en el tercer día de la creación que dice: dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Una vez. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí estamos viendo
que cuando se menciona de forma marcada que todo era bueno, 2 veces, es el único día en el cual Dios, en medio de la creación, no solamente lo dijo una sola vez, sino que lo dijo 2 veces, que era bueno. Y esto fue al tercer día. Y según la tradición judía, las bodas que se celebraban en ese entonces, ahora puede haber que haya un cambio. Las bodas que se celebraban en ese entonces eran celebradas al tercer día de la semana. ¿Por qué? Para dar una importancia ¿a qué? A que el matrimonio es un pacto del hombre con Dios, del hombre, de esa unión del hombre y la mujer con Dios. Y lo están basado en el tercer día de la creación, cuando Dios marca lo que aún cuando uno está escribiendo en una computadora y escribe y pone en bold, ¿verdad? Resaltando esa palabra. Pues cuando sucede eso en las escrituras, que lo ves marcado 2 veces o que lo ves mencionado 2 veces la misma palabra, es que está mencionando eso con un énfasis. Y esto es lo que quiere dar, ¿verdad?, a entender el escritor, en este caso Juan, de que al tercer día se celebraban las bodas en Judea, en Jerusalén, por parte de la tradición judía, conforme al Génesis capítulo 1, donde en el tercer día Dios vio que era bueno 2 veces. Así que tenemos esta información dada por Dios, ¿verdad?, de esta boda. Otro punto importante es el hecho de que al mencionarse a una mujer como comienzo de lo que se nos muestra, es porque está relacionado con la palabra redención. Fíjense que en ese verso 1 dice, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué cuando se menciona a la mujer dentro del contexto hebreo se relaciona con redención? Todo esto comienza en Éxodo. En Éxodo capítulo 1, verso 15, y 2 mujeres que eran parteras. Una de ellas se llamaba Sufra y la otra Fua. No dice si eran hebreas o eran egipcias. Esto fue en el momento cuando Israel, el pueblo de Israel, estaba en Egipto, desde el momento en que José fue gobernador de Egipto. Así que cuando Dios da comienzo a una redención o a la redención de Israel, es por el temor a Dios por parte de estas parteras. ¿En qué? En que no obedecieron a la orden del faraón. ¿Cuál orden? La orden de matar ¿a quiénes? A todo sexto niño que naciere hebreo. ¿Por qué? Porque estaban dándose cuenta de que los hebreos eran más fuertes y eran más en número que los egipcios y tuvieron temor. Y estas parteras no obedecieron a la voz del faraón de matar al sexto niño que naciere de las hebreas. Y es cuando toma acción ese proceso hacia la redención del pueblo hebreo de su esclavitud egipcia. Esto nos lleva a su éxodo. Porque partiendo de ahí, vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 1, verso 15. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en los partos y veáis el sexto, si es hijo, si es varón, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey
de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Sigue más adelante y dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Y aquí comienza el proceso de la redención por medio de dos mujeres. Esto es para quitar el machismo de muchos hombres. Así que cuando vemos que Dios en su palabra está mencionando o hace una intervención de una mujer por encima de los hombres, que es una cultura machista en la cultura oriental y de Medio Oriente, está hablando o relacionado a redención. En este caso fue por medio de Cifra y Fua, que tuvieron temor a Dios antes que al faraón. Así que cuando una mujer toma prioridad en el relato, lleva la revelación hacia la redención. Que Dios quiere llevarnos hacia la redención. Tomen esa palabra en cuenta, redención. Por lo que al mencionarse a la madre de Jesús, en el relato sobre los hombres que se menciona, esto nos indica el propósito de Dios en este encuentro o en este relato, la redención. Porque luego dice: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fíjate que lo pusieron en segundo y tercer plano. En el verso 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Aquí vemos otro elemento importante en este relato: el vino. El vino está relacionado con el amor. ¿Por qué? Cuando leemos en el libro del Cantar de los Cantares, vemos cómo se relaciona al vino con el amor. Por otro lado, también en otras partes de las Escrituras vemos al vino relacionarse con el gozo, con la alegría. Y lo que Dios nos quiere revelar es que en una boda debe estar envuelto, además de los novios, el amor, la felicidad, el gozo. El matrimonio es un pacto. Es un pacto entre el hombre y la mujer con Dios. Y Dios siempre se relaciona respecto de Israel como su esposa, siendo Él su esposo. Y en esta boda debió haber ese gozo desde el comienzo de un pacto de amor. Y el vino se acabó. Se acabó el amor. El vino, mientras más tiempo pasa, se pone añejo. Esto lo pueden saber muy bien los que son catadores de vino. Y se pone añejo por lo que el gusto es mayor. El sabor y el gusto es mayor a cuando comenzó a añejarse ese vino. Y mientras más pasa el tiempo, más bueno se pone el vino. Y las parejas, por lo regular, con el pasar del tiempo, ese amor va disminuyendo al punto de, algunas ocasiones, hasta morirse, ponerse insípido. En cambio, debió hacer que aumente como el vino, que mientras más añejo, más sabor tiene, más gozo da. No estoy hablando de contentamiento o de alegría o de felicidad momentánea, no, un gozo de tener esa unión en amor. En otras palabras, se les acabó el vino a estos novios, a esta boda. Vean cómo la madre de Jesús le dice a Jesús que no tienen vino. Ella no le está reprochando o dándole una instrucción a Jesús. Simplemente le dijo a Jesús: no tienen vino. No tienen vino. Verso 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?
aún no ha venido mi hora. Volvemos otra vez en el asunto de la traducción. En el Textus Receptus, este verso 4 hace mención de que Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Y la expresión que Jesús hace hacia su madre no es una expresión de desprecio o de arrogancia, creyéndose él el mejor, no, sino una reacción o una expresión de respeto. Esta palabra de decir mujer en el tiempo de Jesús, en el tiempo antiguo, es lo mismo que se toma en el tiempo presente cuando tú le hablas a una mujer y le dices dama, señora, es de respeto. Así que cuando dice mujer, le está hablando con respeto a su madre. Pero fíjense, le dice que su propósito no es resolver ese asunto de la fiesta, sino que el propósito de él era uno mayor. Y ya veremos por qué. El verso 5 dice: su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. María tiene el control en ese momento. Y esto nos vuelve a demostrar que el propósito de Dios en todo esto es su redención. Verso 6. Y allí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 6 tinajas de piedra. En la numerología hebrea, el número 6 es sinónimo de gracia. Y aquí, aunque muchos no quieren reconocerlo, se nos está mostrando que hay una tradición judía. Era para el rito de la purificación de los judíos. No para purificar a algún gentil, para la purificación de los judíos. Esto nos demuestra que la novia estaba pasando por su transición de una muchacha jovencita, tal vez entre niña y joven, adolescente, a una mujer. ¿Qué es lo que convierte a una muchachita en mujer? Su menstruación. Y en ese punto, cuando la muchacha llega a ese punto de la menstruación, era considerada impura por el pueblo hebreo. No por capricho, sino porque había sido así instruido por parte de Moisés, instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y en los próximos versos vemos a Jesús dando instrucciones de que llenaran las tinajas de agua. Sabemos que Jesús convierte el agua en vino. O por lo menos el agua tenía el sabor al mejor vino que pudiera existir en el mundo. Pero fíjense en algo. Jesús bien pudo haber creado el vino sin necesidad de que la gente o los siervos o cualquiera lo supiera. Pensemos que pudo haber presentado varios escenarios para que hubiera vino. Sabía que habían unas tinajas, hubiese hecho que se fueran para un lado y él simplemente convertir el agua en vino y decirle: mira, ahí hay vino, y la fiesta continuaría. Pero no fue así. Él les quería dejar saber que no hay redención sin gracia. Por eso es que habían 6 tinajas. Lo suficiente para ¿qué? Para satisfacer de vino, de gozo, de amor a todos en la boda. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. El agua para la purificación era para crear una especie de bautisterio. De modo que la novia, antes de consumar el matrimonio, debía ser purificada y entonces podía allegarse a su esposo, pasando de lo prohibido
a lo permitido y entonces consumarse el matrimonio, porque entonces el hombre podía allegarse a ella y tener su intimidad y ahí consumar su matrimonio. Mientras tanto, era considerada impura. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que sin Él no puede haber amor y gozo, no puede haber vino. Por lo regular, en las bodas, donde hay vino, en este caso tradición judía, dan el mejor vino al principio y luego el más barato, el menos costoso, el que es más inferior en calidad. Lo mismo ocurre con muchas parejas durante el matrimonio. Así que pidámosles al Señor, pidámosles a Dios que nos llene de su amor y su gozo. ¿Cómo? Por su Espíritu. Es el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, vino nuevo. No es hasta que Jesucristo llega a la vida de un matrimonio como centro de ese matrimonio que no existe el verdadero amor, el verdadero gozo, el de Dios. Todo esto ocurrió en Caná de Galilea y con esto voy terminando. Miren, uno de los significados, voy a ir a Isaías capítulo 9. Uno de los significados o de lo que significa Galilea es revelar, revelación. ¿Revelar qué? Fíjense, en Isaías capítulo 9 se habla acerca del nacimiento y el reinado del Mesías. Isaías 9:1 nos menciona, y lo voy a leer: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. En ese momento, ¿quién estaba hablando? De Israel. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Luego entonces se habla y se menciona: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiere decir que de Galilea vendría la redención. Y Galilea lo que está hablando es de revelar. Por eso es que Jesús escogió ese momento de esa boda, ese lugar, para unir todo desde el Génesis. En el principio era el Verbo, Juan 1:1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el capítulo 2, al tercer día, y al tercer día, en el tercer día Dios dijo que era bueno 2 veces. ¿Ven cómo va el Señor uniendo esto? ¿Hacia qué? Hacia la redención. ¿Pero por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de su gracia. Por lo que cuando se nos menciona a Galilea, se está refiriendo como a Galilea de los gentiles, el lugar donde daría comienzo la redención. Por lo que la revelación que Dios nos está mostrando es que a través de Jesucristo, su Hijo unigénito, quien tenemos redención, y todo por su gracia. Y cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, ocurre su consolación. Él dijo: os conviene que yo me vaya, pero os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad, a toda la verdad. Y aquí vemos esa palabra, consolación. ¿Y por qué traigo esto? Porque en el verso 12, volvamos otra vez a Juan,
Juan capítulo 2, verso 12, dice, en el verso 11, fíjese que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y estos discípulos creyeron en él cuando se manifestó su gloria por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque lo único que él dijo fue, llenen las tinajas hasta arriba. Y obedecieron. Y ellos no vieron cuando Jesús convierte el agua en vino. Simplemente los siervos cogieron la copa cogieron agua y se llevaron el agua hecha vino al maestresala. Así que por medio de la palabra y la obediencia a la palabra, porque la fe sin obediencia es capricho, Dios manifiesta su gloria en Jesucristo. Y entonces hubo fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los discípulos creyeron al ver la manifestación de la gloria de Jesucristo por medio de su palabra, la cual en obediencia vieron manifestada la gloria de Dios. Y fíjate en el verso 12. Después de esto descendieron a Capernaum, Cafarnaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Por si acaso se les ocurre decir, no, cuando hablan de hermanos está hablando referente a los discípulos. No, Jesús tenía hermanos y también tenía sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Cafarnaum. Cafarnaum viene de la palabra raíz Nahum. Nahum, que es el nombre de uno de los profetas del Antiguo Testamento, significa consolación, por lo que Cafarnaum o Capernaum significa aldea de consolación. Miren, existe el principio, Jesús, el verbo, Juan 1:1. Luego la creación, en ese momento, simbolizando la creación, el principio, Dios dijo, la palabra salió, Dios se manifestó por medio de Jesucristo y fue la luz. Y al tercer día, Dios vio que era bueno, 2 veces, remarcando, existen una boda. ¿Cuál es boda? La de Jesús como el novio y su iglesia. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos cuál era el propósito de Dios con él. Llevarlos a la redención por medio de su gracia. Por eso es que habían 6 tinajas. Y la novia tiene que prepararse primero, sumergirse en la gracia, en el agua, para salir nueva. Entonces, poder el novio recibirla y no cogerla y tomarla impura. Tiene que ser una mujer limpia, sin mancha. Asimismo, Jesús demanda de su iglesia que seamos sin mancha, sin arrugas, irreprensible, en paz, en santidad, en total separación, para que se consume su boda. La boda del Cordero, como se menciona en Apocalipsis capítulo 19, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es
las acciones justas de los santos. Aleluya. Con esto termino este asunto de la boda de Caná. Espero que hayan podido entender que todo lo que está escrito en la palabra, todo tiene su significado, su relevancia y su importancia. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Para que veamos que en todo momento Dios no hace las cosas al azar. No es que aparecieron unas tinajas. Dios todo lo tiene en un orden. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito. ¿Cuál? La redención por medio de la gracia, y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Jesucristo, el que murió por ti y por mí, para que entonces vengas en arrepentimiento de haber vivido en contra de la palabra, a espaldas de la palabra, a espaldas de Jesucristo, el cual es el Verbo encarnado, la palabra de Dios escrita, y eso produzca una convicción que te lleve a una profundidad de arrepentimiento, un arrepentimiento que transforma por medio de su palabra, por su Espíritu, y confieses a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si en esta hora no has hecho eso, te invito a que lo hagas. Hoy es el día agradable al Señor para que vengas y puedas gozarte con nosotros cuando llegue el momento de esa consumación, esa redención. Cuando el Señor diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Y que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes en abundancia, y que el Señor añada gracia sobre gracia a su vida. Amén. Dios les bendiga.